Acompañan al final del día César Candela, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura. Bienvenido. Diana, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Estamos hablando del mensaje a la nación y hemos conocido a través de nuestra colega Carla Ramírez de Cuarto Poder, que hoy día ha hecho una publicación, es que se viene un anuncio importante. Se viene el anuncio de la creación del Ministerio de Infraestructura, que incluso ya está listo el marco legal y sería anunciado en el mensaje presidencial del 28 de julio. Hay otra publicación que dice que esto es parte del texto de la propuesta del Ministerio de Infraestructura. Tendría 16 funciones que pueden chocar con las de otras entidades vigentes. Parte del equipo de Palacio no está de acuerdo. Dice también que la idea del gobierno de Boluarte de crear el nuevo Ministerio de Infraestructura incluye la fusión de otros organismos como la nueva ANIN, Proinversión, Provías, Proniet, Agro Rural, Foncodes, Legado y el Consejo Nacional de la Competitividad del MEF, entre otros. Sí, efectivamente. ¿Qué se sabe? ¿Usted conoce este proyecto? Sí, teníamos conocimiento. De hecho, la propuesta en algún momento la hemos hecho con Carlos Neuhaus públicamente, de la Sociedad Nacional. O sea, Carlos Neuhaus y usted están de acuerdo en que haya este ministerio. Sí, claro que sí. A ver, en el Perú ya hace varios años diversas entidades vienen realizando obras, ¿no? Independientemente de los gobiernos regionales y locales, los ministerios, varios de ellos, vienen haciendo obras, ¿no? El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. De hecho, hay una descentralización de ejecución de obras tremenda, ¿no? Y ahí hay un problema. Tienes un problema con la fiscalización, ¿no? Es más difícil el control. Y por supuesto que hay un conflicto, por ejemplo, te cito uno, entre la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para hacer el mantenimiento en estos momentos de las carreteras. Por ejemplo, la Libertadores. ¿Hay un conflicto de funciones? No, hay un conflicto de quién hace qué, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer a mí me compete. Entonces, ahí ya hay un problema. Y no se hace nada al final. Y no se hace nada, o en todo caso, hay un choque de quién quiere ser el protagonista o a quién le corresponde. Si tú por un lado tienes dentro de la Autoridad Nacional de Infraestructura, entre sus funciones hacer parte de lo mismo o lo mismo, entonces empiezas a generar un conflicto, ¿no? La nueva Autoridad Nacional de Infraestructura nace para quedarse y de alguna manera también puede suplir las funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por ejemplo, en la nueva Ley General de Contrataciones se le acaba de dar a Perú Compras las funciones incluso de poder hacer obras. Entonces tienes a 20 o 25 entidades haciendo construcción. O sea, la idea es supuestamente juntar todo, pero claro. ¿Cómo quedaría el Ministerio de Vivienda, que es Ministerio de Vivienda y Construcción? A ver. ¿Tendría que desaparecer? Es que lo que pasa es que el Ministerio de Construcción directamente a través de SEAPAL puede hacer algunas obras, pero el Ministerio de Vivienda lo que hace es otorgar bonos para la construcción de vivienda. Estamos hablando del caso de infraestructura pública, puentes, carreteras, y absorber unidades de ejecución de obra de otros ministerios. Algunas personas dicen, y obviamente con la lógica coherente, otro ministerio. No. Claro, ¿por qué crear más infraestructura cuando la tendencia es más bien en eliminar ministerios? No, a ver, claro, la tendencia acá sería absorber equipos, unidades especializadas de otros ministerios en uno solo. Pero más burocracia, más ministerios. No, a ver, es que a eso es lo que voy. Es desactivar unidades ejecutoras. Por ejemplo, el Ministerio de Educación debería estar concentrado básicamente a mejorar la calidad educativa, primaria, secundaria y universidades. Perdóname, pero los ingenieros del Ministerio de Educación de los colegios bicentenarios deberían estar dentro de un solo ministerio haciendo obras. Esa es la actividad que deberían estar desarrollando. En el Ministerio de Salud, los médicos fortaleciendo los servicios de atención de los hospitales. No necesariamente estás construyendo hospitales. Por ejemplo, el Ministerio de Salud construye, Salud también construye. Educación también construye. Educación también. Entonces tienes una diversidad de instituciones. Es más, por ejemplo,
en producción, perdón, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tienes una entidad como Copesco que también construye. La policía construye, el Ministerio de Defensa construye. Lo que se trata es de tener una sola... Un superministerio. No, claro, es como tener un Banco Central de Reserva autónomo especializado en construcción. En Chile funciona. En Australia funciona. Tú te vas a Chile y Pero Chile y Australia no son la realidad peruana. Además, dada la terrible experiencia con el Ministerio de Transporte... Las obras en infraestructura son igual. Otra cosa es cómo se construye y qué marcos se legales, construyen. Por favor. No, perdóname. Pero, a ver, es que estamos con la terrible experiencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda. Ahorita nomás, hace menos de un par de años, el monstruo del presupuesto, donde llegan como el botín. No es crear una fuente más de corrupción, seamos realistas. No, otros son las personas que no son idóneas para manejar las entidades. Porque, perdóname, el Ministerio Público puede estar mal manejado y mal conducido, pero no quiere decir que como institución no sirva. El Congreso puede ser ahorita tal vez mal visto porque tal vez no todos los parlamentarios están haciendo bien su labor, pero en una democracia la institucionalidad sí sirve como tal. Entonces el Banco Central podría estar mal conducido, pero felizmente el señor Velarde hace una muy buena labor. Entonces no siempre se trata de la institución, sino de quienes conducen. Mientras que se conduzca mientras que se conduzca adecuadamente por las personas adecuadas, las instituciones funcionan. En Chile, ¿por qué funciona el Ministerio de Obras Públicas? Porque está siendo bien conducida. Pero le hago la pregunta, que usted, tengo entendido que ya conoce el marco legal de este proyecto de ley. Sí. Si se va a crear un Ministerio de Construcción, ¿tendría que eliminarse o fusionarse con vivienda o con transportes? Y con transportes y comunicaciones. No necesariamente. O comunicaciones, carreteras... O sea, porque si no, sería repetir. Si me permites, el Ministerio de Vivienda no solamente no construye, asigna bonos a través de organizaciones para que sean distribuidos a los beneficiarios. Ojo, no confundamos las cosas. Las funciones de un ministerio son diversas, pueden ser 20, y 2 o 3 de ellas son construir obra pública. O sea, hay que tener clara todas las funciones de un ministerio. Además, este es un proyecto que tiene que ser sujeto de debate. Hablamos que la iniciativa puede ser positiva, no necesariamente toda la estructura del proyecto tiene que ser. Estamos hablando de una iniciativa. ¿Cómo es posible que se le esté asignando a Perú Compras el rol también de construir? ¿Eso qué significa? Que lo que tenemos ahorita a nivel de 20 instituciones de construcción está mal, porque tenemos que tener una sola institución que dirija la política pública nacional. Tenemos 72 proyectos a nivel de megaobra en un plan nacional con un déficit de obra de 100.000 millones de dólares por cubrir acá el 2034. Y simplemente cuando tú le preguntas a un ministro, a otro, cada uno tiene una visión distinta. Podrán tener muy buena intención, mi querida Diana, pero si no tienes un solo líder que ejerza con una visión de mediano y largo plazo las cosas, esto no se compone de ninguna manera. Un solo líder. Así es. Usted lo ha dicho, un solo líder. Sí. Puede ser la mejor idea, fusionar ministerios, crear... Pero ¿cree usted que es el momento, con una presidenta debilitada, ese es el momento para crear un nuevo ministerio? Que se presente el proyecto, esto no es una tarea, esto no significa que va a empezar a funcionar en 2 semanas. No, por supuesto que no, es obvio. Bueno, es que tú me estás preguntando y la señora Boluarte acaba su función, Dios mediante, en julio del 2026, ¿cierto? Sí. Entonces hay que aprobar una ley, hay que aprobar un reglamento de organización de funciones, es un proceso. Esto no comienza mañana. Yo no digo que va a empezar con la presidenta Boluarte. Lo que digo es que una presidenta con un gobierno débil como el que tenemos, que es innegable, que es un gobierno débil, que se atreva a proponer un nuevo ministerio. Yo voy a responder tu pregunta con otro ejemplo. El Poder Ejecutivo ha recibido facultades. En el Perú existen 6 marcos para hacer obra. La Ley General de Contrataciones, que acaba de ser aprobada y cuyo reglamento está pendiente. La Ley de Asociaciones Público-Privadas. ¿Qué es eso, señor? Las concesiones tipo Rutas de Lima. Estoy poniendo ese ejemplo caótico para explicar que ese es otro régimen. Obras por impuestos, gobierno a gobierno y proyectos en activos. Son marcos, son vehículos, marcos y reglamentos para hacer obra. Lo que está haciendo este gobierno, mal que bien, es tener 3 meses para legislar y mejorar esos marcos a nivel técnico.
Los marcos mejorados van a servir. Se van a establecer los cimientos para que este o el que viene, o el gobierno que viene, haga mejor las cosas. Independientemente de que esté la señora Dina Boluarte, los gremios estamos tratando de aportar con ideas y sumar. ¿Su gremio está de acuerdo con esta creación del Ministerio de Infraestructura? Por supuesto que sí, y es siempre y cuando que quien asume el reto en su momento, que espero sea ahora o después, lo asuma de manera técnica, eficiente y responsable. No para que sea un centro de corrupción de ninguna manera, porque el corrupto tiene que ir preso y condenado, porque obviamente este país no aguanta ni polarización, ni corrupción, ni malversación de fondos, porque por supuesto que no estoy de acuerdo con ello. Todo lo que sea técnico y adecuado para mejorar la infraestructura en beneficio del país, en eso vamos a estar para sumar. Entonces, el gran anuncio del domingo sería la creación de un nuevo ministerio, el Ministerio de Infraestructura. Muchas gracias. Gracias a ti, Diana. César Candel estuvo con nosotros y ahora vamos a